Sabed que la sesión se está grabando, así que si alguien prefiere no mostrar su cara, también es bienvenida esa opción. Así que buenas tardes a todos y a todas. Gracias por estar aquí en esta sesión que hemos llamado Liderar equipos sin perder autoridad y ni sin perder humanidad. ¿Sí? Es una serie de conferencias que estoy dando. La anterior se llamaba Liderar desde otra dimensión. Están relacionadas y todas van relacionadas con este aspecto de liderazgo. También avisaros que al final de la sesión os daré una pequeña sorpresa para los que estáis aquí. Y sin más, empecemos. Entonces, este me gustaría que sea un espacio un poco co-creado, así que me gustaría sentir también vuestra energía en algún momento, vuestras preguntas, vuestra participación. La sesión la voy a estructurar en 3 bloques, así que al final de cada bloque habrá un momento para compartir, para hacer preguntas. Y además esos 3 bloques intentaré reservar 15 minutos al final, aunque a veces el tiempo se me tira encima, para que realmente no os vayáis de aquí con alguna duda, con algo por compartir, sino que realmente haya espacio para que todos y todas podamos hablar, ¿sí? Mi objetivo esta tarde aquí es que salgáis con una claridad nueva, que entendáis por qué las cosas se bloquean, por qué vuestros equipos reaccionan como reaccionan y qué podéis hacer de forma muy práctica para desbloquearlo. Muchos y muchas habéis probado de todo, poner más normas, procesos, comisiones, reuniones, más control, y aún así el equipo no despierta, no mejora, no avanza. O quizá habéis probado todo lo contrario, hacer team buildings, hacer cenas de equipo, etcétera, y tampoco funciona. Así que mi objetivo es que hoy entendáis por fin por qué nada de esto está funcionando como esperabais. Quizá en algún momento su vocabulario de Process Work Oriented Psychology, es decir, psicología orientada al trabajo de procesos, o de Power Intelligence, que son como las dos fuentes en las que me nutro para trabajar de esta manera con los equipos. Si hay alguna palabra que se me escapa o algún concepto que no queda claro, os voy a pedir que levantéis la mano o que me interrumpáis directamente porque me interesa que nos entendamos. Es básico, ¿sí? Si no, esto no va a servir para nada. Entonces, dicho esto, en este primer bloque quiero sentar un poco las bases del concepto con el que yo trabajo con los equipos, para que tengamos la misma visión y así poder entender de la misma manera lo que está pasando o cómo actuar. Entonces, en este bloque 1, os voy a hablar de que existen 3 niveles de realidad. El primer nivel de realidad es este que tenéis en pantalla, ¿verdad? ¿Esto se está proyectando? Sí. La realidad formal o la realidad consensuada. ¿A qué nos referimos con esto? Pues es la que estamos más habituados. Es la realidad del mundo físico, el mundo que podemos tocar, que se rige por las leyes físicas, pero también las cosas consensuadas, es decir, las normas, las tareas, los KPIs, el organigrama, los cargos, los horarios, los reglamentos internos, todo eso forma parte de esta realidad consensuada. Y en esta realidad ocurren cosas, hay personas y ocurren cosas. Pero esta realidad, ahora entenderéis por qué. Le voy a decir que es objetiva. Y cuando digo que es objetiva me refiero a que ocurren cosas y realmente nos vamos a ceñir solamente a los hechos en este nivel de la realidad. ¿Eh? No hay conflictos, ¿sí? Aquí solamente hay hechos. Los 3 niveles de realidad de los que voy a hablar ocurren en paralelo y a la vez. A la vez que está ocurriendo algo en el mundo formal o consensual, ocurre algo en el siguiente nivel de realidad. A este le llamo el nivel de los sueños, o el nivel interior, intrapsíquico o psicológico. Voy a usar indistintamente estas palabras. ¿Y aquí qué hay en este otro nivel de realidad? Aquí están mis creencias, mis emociones, mis tensiones, nuestros miedos, nuestras heridas, nuestra propia visión del mundo sobre lo que debería ser y lo que no debería ser, etc. Y en este nivel de realidad, que se ha construido a lo largo de nuestra historia personal, es como las gafas que cada uno y cada una tiene para poder ver la realidad formal. La realidad formal, decía antes, que es común a todos, en cambio esta es individual. ¿Y qué ocurre? Que un mismo hecho, yo, desde mi experiencia personal como Santi, lo veo de una manera, y otra persona, pues lo va a vivir y lo va a ver de una manera totalmente diferente. Y esto es importantísimo tenerlo claro, porque, por ejemplo,
ante una circunstancia cotidiana, yo que sé, un compañero de trabajo que llega tarde repetidamente. A lo mejor una persona lo ve como casi con envidia, decir, wow, yo no me atrevo a quedarme 5 minutos más y él se atreve y ya me gustaría a mí poderlo hacer. Y a lo mejor otra persona lo ve con desprecio, como con falta de compromiso hacia el trabajo, hacia los compañeros, hacia el equipo, ¿no? O falta de responsabilidad o de planificación. Entonces lo ve. Hay miradas totalmente diferentes hacia el mismo hecho, que es que hay una persona que llega tarde muy a menudo. O otro ejemplo, cambian la directora del área, ¿sí? Entonces antes había una persona, ahora hay otra. Pues a lo mejor una persona lo vive como una nueva oportunidad de lucirse, de abrirse camino, de hacerse valer lo que antes no le reconocían. En cambio, otra persona lo puede vivir como una amenaza o yo ya tenía unos vínculos creados que ahora se han roto y ahora tengo que volverme a ganar mi puesto o mi autoridad, etcétera, con esta nueva directora de área. Entonces, son situaciones que os decía que a nivel formal son cosas que ocurren simplemente, pero a nivel intrapsíquico pues suponen un montón de retos y una visión hacia esa realidad, y ahí es donde realmente surgen los conflictos. Es desde cómo yo, desde mi mundo interior, estoy viviendo aquello que está ocurriendo allí. Entonces aquí os tenéis apuntados que esta realidad es subjetiva, 100%, entonces es cómo yo relaciono ante esa realidad consensuada. Vamos a avanzar un poquito más. Entonces, estos conflictos que pueden surgir cuando yo desde mi individualidad me relaciono con esa realidad objetiva y formal y consensuada, tienen ciertos síntomas, ciertas señales que nos ayudan a identificar de que ahí puede haber el origen de un conflicto. Aquí os he puesto una lista de algunos síntomas a modo de ejemplo. Por ejemplo, cuando notamos que una persona o un equipo trabaja a desgano, ¿vale? Y hace respuestas pasivo-agresivas o hacen lo mínimo, hay algo que les está frenando, que no les está motivando, entonces van a mínimos, o hay tensiones entre compañeros, o de repente hay pequeñas explosiones por tonterías que se podrían hablar tranquilamente, pero de repente eso se convierte en un conflicto de escala mundial, o incluso a veces hay fugas de talento, ¿no? Yendo cosas de menos a más. Todo estos no son problemas en sí. Todo esto desde esta óptica que estoy trayendo hoy aquí son síntomas de que está ocurriendo algo por ahí detrás, ¿sí? Que vamos a intentar aclarar. Entonces, como una idea importante de este último bloque, es decir, no explota el contenido, no explota lo que se está diciendo. Lo que está explotando en verdad es todo ese resentimiento, esa energía acumulada, esa tensión que ha habido detrás que no se ha podido expresar. Pues por poner un ejemplo así cotidiano, ¿no? Si una pareja empieza a discutir, bueno, es que has dejado el plato sucio en el fregadero, en el fregadero, no, pero es que yo pensé que lo iba a hacer más tarde, bueno, pero es que entonces no estás valorando mi trabajo o no estás valorando que esto esté bien recogido y esa discusión empieza a escalar, a escalar, a escalar y al final esa pareja se separa, evidentemente no va a ser porque había un plato sin fregar. ¿De acuerdo? Ese es el campo de batalla, eso ha sido el sitio donde discutir, eso es el contenido de la discusión. Pero la... Hola, ¿me estabais oyendo? Sí, ahora sí, te habías Ahora muteado. sí. Sí, sí. ¿Llevaba rato muteado o no? No, 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 2 segundos. Ok, nada, sí, no sé qué ha pasado. Entonces, os decía que claro, que cuando surgen estas explosiones o estas situaciones tan así, no es por la discusión en concreto, no es por aquello que se está discutiendo, no es por si me has dado un día de permiso o no, si puedo cambiar esta fecha por otra y no me dejas y me enfado y me voy. Eso es el contenido, pero la energía que está saliendo ahí es una energía acumulada de mucho tiempo atrás, ¿vale? Y normalmente el motivo de fondo que hay, más allá de la discusión que estemos teniendo en ese momento, el motivo de fondo suele ser uno de estos que os he escrito aquí, al menos en las empresas en las que llevo los últimos 12 años trabajando con equipos,
suele ser, pues, o no me siento suficientemente valorado, ¿no? Entonces, pues no estoy a gusto, lo que hago no recibe la aceptación que yo esperaba y tal. Entonces, o yo soy siempre la persona que cede, y yo siempre estoy facilitando las cosas y al final está relacionado con lo anterior. Nadie valora lo que a mí me gustaría o cuál es mi punto de vista. Nunca se tiene en cuenta lo mío. Estoy cargando con más que los demás. Siento que hay favoritismos, etc. Estas son el tipo de ideas que en el mundo interior de los sueños, en el mundo intrapsíquico, algunas personas pueden tener, y eso suele ser el origen de fricciones y de luego que al final acabamos discutiendo por cosas de lo más peregrinas, ¿sí? Y entonces, para acabar este bloque 1, estas son las dos ideas importantes que me gustaría remarcar, que es, primero, que los conflictos no son nuestros enemigos, son una sirena de aviso de que aquí hay algo que gestionar, es una puerta de entrada, es una palanca de acción para poder hacer acciones con el equipo, ¿sí? Yo reivindico la idea de que tenemos que hacer espacio a los conflictos en la empresa y en los equipos, porque somos personas y siempre va a haber, quizá conflicto es una palabra muy grande, pero siempre va a haber pequeños roces, fricciones, malentendidos que gestionar, etcétera, que si no se gestionan bien van a acabar desenfocándose desarrollando conflictos más profundos. Pero sea en el nivel que sea, son una señal de aviso de que hay algo que hay que gestionar. Por lo tanto, cuanto antes demos espacio y acojamos la idea de que tenemos y vamos a tener pequeños o mayores conflictos y tenemos que aprender a gestionarlos, antes conseguiremos que el equipo funcione mejor. Porque marginarlos no sirve. Marginarlos solo oprime esa parte y esta opresión se va acumulando en tensión. Y esa tensión es como una olla express que si no le pones una válvula de salida y no gestiones esa presión, acaba explotando, ¿sí? Y la otra idea es que hay 3 niveles o dimensiones de realidad y que si intentamos resolver las cosas solo en el nivel formal, poniendo normativa o llegando a acuerdos de equipo o lo que sea, va a haber una mejora transitoria, pero no es una solución definitiva, porque el conflicto sigue estando a otro nivel y va a buscar otra manera de expresarse. Si esa vía de escape se ha regulado y se ha gestionado o se ha bloqueado o sea a un nivel formal, pero no se ha solucionado el problema de raíz, eso va a encontrar otras vías de generar tensión, de generar malestar o de generar ruido en el equipo. Y mi experiencia es que regular las cosas con normativa no funciona. A la larga no funciona. Es como tener una contractura y pretender poner una tirita o una cremita. Hace falta un masaje más profundo, hace falta un reposo, hace falta entender en profundidad lo que ha pasado allí, ¿sí? Hasta aquí el bloque 1. No sé si he dicho demasiados conceptos o demasiadas ideas que os choquen o que os suenen o que digáis, ah, sí, esto ocurre en mi equipo, esto no. Roberto dice que ok. ¿Alguien más quiere compartir? Mientras tanto voy a repasar las notas de lo que quería explicar a ver que no me he dejado nada importante. Si alguien quiere, por favor, puede encender el micro directamente y compartir, ¿sí? Si no, había una pregunta por ahí, me ha parecido ver, es que, a ver, ¿dónde está? Chat. No, todo claro, ocurre mucho, todo muy claro. Genial, gracias. Pues sigo un poco más. Vamos al bloque 2, entonces. ¿Cómo vamos de tiempo? Bien. Gracias, Víctor. Vamos al bloque 2. En este bloque 2, para que tenemos esta visión un poco compartida, la aceptaréis más o menos, pero esta idea de que hay varios niveles de realidades y que los conflictos surgen sobre cómo nos relacionamos y tal. En este bloque 2, a ver dónde estoy, un segundo, que no me quiero dejar nada. Aquí. En este bloque 2, lo que pasa en muchísimos directivos o jefes de equipo con los que he estado es que al intentar ser más cercanos con el equipo para evitar conflictos, acaban convirtiéndose sin querer en esos jefes amigos.
Y el jefe amigo tiene un problema enorme, que es que pierde la forma y se vuelve borroso. ¿Y qué pasa entonces? Que las decisiones se cuestionan, que aparece un poquito de desobediencia suave, se empiezan a cruzar ciertos límites, la gente actúa solo si las estás mirando y cuando miras hacia otro lado hacen cualquier otra cosa y al final tu autoridad desaparece y tú empiezas a sentirte pequeño en tu propio equipo. Y no es nada personal, no es que haya una mala actitud, es que el rol del líder se ha descolocado. Y cuando un rol se descoloca, el sistema se reorganiza como puede, aunque sea mal. Ahí me he olvidado de pasar diapositiva, un segundo. Pasa aquí, exacto. Cuando un rol se descoloca, el sistema se organiza, no como nos gustaría muchas veces. Entonces, vamos a fondo a ver cómo recolocar el rol de este líder de equipo, este project manager, este jefe de área, me da igual, este rol de liderazgo, cómo lo recolocar en su sitio en 3 fases. Para mí el primer paso y el más importante de todos es la parte de presencia interna. ¿A qué me refiero con esto? Antes de decir nada, antes de actuar, antes de hacer cualquier cosa con el equipo, el verdadero cambio, que lo habréis oído 1000 veces, empieza en uno mismo, ¿no? Pues ¿a qué me refiero con esto? Que tengo que colocarme por dentro, tengo que ubicarme quién soy, desde dónde estoy hablando, qué quiero conseguir, conectar con mi fuente de poder interna, con mi fuente de seguridad, con mi fuente de autoridad, ¿sí? Entonces, algunas preguntas clave que ayudan a saber si estoy bien conectado conmigo mismo es, ¿estoy liderando el equipo o estoy buscando agradar y que me acepten como jefe y que me compren y no tener conflictos? ¿Sí? Entonces, ¿estoy evitando el conflicto o estoy mirándolo a la cara con los brazos abiertos, dispuesto a hacer lo que haga falta para que esto funcione bien? Es importantísimo este punto, ¿eh? Realmente estar sereno, estar conectado y decir, vamos a gestionar esto, juntos y juntas, ¿sí? ¿Estoy pidiendo desde la autoridad o desde la inseguridad? ¿Sí? Realmente es algo en lo que estoy preparado, sé cómo gestionar y sé que de una manera o de otra saldremos adelante. ¿O estoy con miedo? ¿Qué va a pasar? Tengo indecisión, etcétera. Eso se contagia, ¿sí? Eso se ve. Entonces, y estoy realmente sosteniendo mi lugar, el que me corresponde, sea el que sea, ¿eh? Como líder, como responsable de área, como jefe de equipo. Entonces, ¿por qué? ¿Qué ocurre? Que si no estoy bien conectado con mi centro, con mi autoridad interior, el equipo siente todo esto. Y si yo busco caer bien, el equipo prueba mis límites. Y si yo evito los conflictos, pierdo autoridad. Así que la idea de oro de esta parte es que la autoridad nace dentro, no nos la dan desde fuera, ¿vale? La autoridad empieza en mí. Y en el momento en que yo me conecto con mi autoridad, es cuando soy capaz de gestionar este equipo o este conflicto o esta situación de una manera más coherente. Y esa coherencia trae paz, trae serenidad y trae armonía. Esta sería la fase 1. Recordaos, en este bloque 2 estoy diciendo cómo estoy hablando de esta trampa del jefe amigo y cómo recolocar el rol de jefe, de líder, de responsable, ¿sí? Fase 1, mi presencia interna. Fase 2, nombrarlo fenomenológico. ¿A qué me refiero con esto? Si alguien ha oído hablar de CNV, de comunicación no violenta, le sonará la estructura que voy a repasar ahora. Eh, porque... Uy, perdón, un segundo. Entonces, vamos a este. Este paso empieza con algo muy sencillo, que es nombrar lo que está ocurriendo sin juicio y sin señalar a nadie. Es decir, por ejemplo, veo que este proyecto se retrasa por tercera vez. No lo estoy juzgando, no digo si está bien, si está mal, no estoy señalando a quién es el culpable, simplemente lo nombro, ¿sí? Lo enmarco.
De manera, es muy importante esta parte que sea sin juicio y sin buscar culpables, ¿sí? O, por ejemplo, veo que las decisiones acordadas no se están respetando. Puede que haya un motivo de peso o no. No digo que esté bien o que esté mal. Simplemente estoy marcando de que habíamos tomado unas decisiones y no se están respetando. O veo que has llegado tarde, ¿no? Volviendo al ejemplo anterior. No estoy diciendo si está justificado o no, si es grave o no, pero bueno, es un hecho, ¿no? Mm, Estás llegando tarde. Segunda parte de esta fase 2. Tiene tres pasos. El segundo paso es cómo me siento yo con respecto a esto. Es importantísimo. Es importantísimo que la otra persona sea capaz de captar el impacto que está teniendo este hecho objetivo que acabo de nombrar, ¿sí? Por ejemplo, esto me genera preocupación, esto me despierta curiosidad, o esto me incomoda, ¿sí? O esto me da miedo, no sé. La emoción y esto cuesta, y cuesta mucho siendo jefe, porque además hay como una cultura general de, no, las emociones hay que dejarlas en casa y aquí hay que ser profesionales. El tipo de empresa en el que yo trabajo y en el que llevo trabajando, en las multinacionales en las que llevo trabajando los últimos 12 años, esta mentalidad la dejaron en el siglo pasado, ¿vale? Es decir, en el tipo de empresas y de relaciones que tienen las empresas del siglo XXI, que digo yo, las relaciones humanas son importantísimas. Porque si hay una buena relación humana, eh, hay más sensación de pertenencia y yo me siento más a gusto porque puedo ser yo mismo. No tengo que ocultar parte de mí a la hora de entrar al trabajo. Por lo tanto, voy a estar más a gusto, por lo tanto, no voy a tener tantos motivos para irme a otra empresa. O a lo mejor que me ofrezcan más dinero no me va a compensar, porque aquí estoy pudiéndome realizar como persona y me siento aceptado. Y eso pasa porque hay una relación honesta, sincera y por lo tanto también con emociones. Las emociones son bienvenidas en los empleados, en los cargos intermedios y en los jefes, ¿vale? Porque si no hay emociones, no hay comunicación real, no hay relación profunda. Por lo tanto, es muy difícil llegar a sanar estos conflictos o estas situaciones que os estaba trayendo. Por lo tanto, después de nombrar esa parte objetiva, decir, mira, ha ocurrido esto y esto a mí me hace sentir así. Y por lo tanto, como que me hace sentir así, te voy a hacer una petición concreta. Por ejemplo, necesito entender qué está pasando antes de seguir. Por ejemplo, em, y voy a insistir mucho en esto. La primera, que es nombrar lo que está ocurriendo, ha de ser algo concreto y sin juicio. Es decir, no se va a decir, es que siempre llegas tarde. No, porque no es verdad. Oye, llevas 3 días llegando tarde. ¿Sí? Hay que ser concreto y objetivo. O el otro, que veo que las decisiones acordadas no se están respetando. Es que nunca respetáis lo... Bueno, pues ese tipo de frases no hay que ser realmente lo más objetivo posible. ¿Sí? La segunda parte es expresar cómo estoy viviendo yo esta situación. Y esto no es que lo tengáis que hacer los líderes y los jefes de proyecto, etcétera. Esto lo tiene que hacer cualquier persona en una comunicación sana. Decir, oye, mira, has dejado el vaso aquí. Esto a mí me preocupa porque tengo miedo que se rompa y le tengo cariño a este vaso, ¿no? No sé, cualquier cosa, pero hay que expresar cómo estoy viviendo yo eso y después hacer una petición concreta. Oye, este vaso es importante para mí, te voy a pedir que lo dejes, lo pongas siempre más adentro en la mesa. No sé, cualquier cosa, ¿eh? Este tipo de estructura y este tipo de frase restauran el compromiso del equipo porque crean conciencia, marcan un límite suave, firme y sin violencia. Estamos siendo objetivos, no estamos juzgando, estamos hablando de cómo me siento yo y cómo te sientes tú y cómo puedes hacer para convivir mejor y devuelven la responsabilidad al equipo, ¿vale? Es decir, no es... genera vínculos de responsabilidad, ¿sí? No quiero Entonces, vamos a la fase 3 de este segundo bloque y sería poner límites desde la autoridad y no desde el cargo, ¿vale? No decir eso de aquí mando yo y las cosas se hacen así,
porque han confiado en mí para que yo decida cómo se hacen las cosas. Porque hablar de esta manera solo genera rechazo, ¿vale? Porque, ok, Luca, perfecto. Sí, la grabación estará disponible. Entonces, eso, decir las cosas desde el cargo generan rechazo, porque son cosas impuestas, no son cosas explicadas, no son cosas co-construidas. Entonces, a priori, las personas nos gusta, en general, formar parte y contribuir y que las cosas que se hacen, sentirlas como nuestras. Por lo tanto, todo lo que viene impuesto desde el cargo, a priori, pues nos genera como mínimo desconexión. Entonces, el límite desde la autoridad, no desde el cargo, el límite desde la autoridad diría algo así como, oye, necesito que las decisiones que acordamos se respeten. Y si algo no funciona, lo hablamos. Pero no podemos trabajar desde la improvisación, por ejemplo, ¿no? Y dicho con calma, desde tu centro, esto recoloca todo, o ayuda a que todo se vaya recolocando. Por ejemplo, y, y lo voy a dejar aquí esta parte porque tampoco quiero estirarme mucho. Entonces, el resumen de esta parte sería, de este bloque 2, sería, lo primero de todo es conectar con mi presencia interna, con mi autoridad interior, porque la autoridad empieza dentro, no fuera. Segundo, nombrar lo que está pasando, y recordad que esto tiene 3 partes. Nombro de manera objetiva, expreso mi emoción y hago una petición concreta. Y al final acabo poniendo límites desde la autoridad, ¿no? Diciendo, oye, mirad, esto necesitamos que funcione así o asá, pero con paz, ¿no? No con nerviosismo, no con abuso de poder desde el cargo, sino simplemente desde la autoridad, ¿sí? Y la autoridad está abierta al diálogo. La autoridad está abierta a que haya otros puntos de vista y que haya objeciones y que haya conflictos y a gestionar esos conflictos, ¿sí? Hasta aquí el bloque 2. ¿Alguna pregunta, algo que comentar de esta parte? Porque no he hablado de los tiempos. La idea era que los últimos 15 minutos, eh, que haya un diálogo más abierto, más preguntas y tal. Por lo tanto, nos quedarían ahora 10 minutitos para el bloque 3. No me creo que todo el vocabulario que he usado sea tan habitual, ¿sí? Fantástico. Bueno, cualquier cosa, si no, tengo el chat abierto, podéis preguntar por aquí. ¿Todo ok? Ok, seguimos un poquito más entonces. Bien. Gracias. Entonces, en este bloque 3, vengo a traer la idea de que la tensión emocional no es algo malo, es solo información. Es decir, cuando hay una tensión emocional, es el sistema diciéndonos, así no podemos seguir. Atención, ¿sí? Entonces, cuando la tensión no encuentra un canal seguro para expresarse, pues busca alguna otra vía de salida. Y esas otras vías de salida habitualmente podrían ser fuga de talento, ¿no? Como si no estoy a gusto, pues me voy. O podría ser desobediencia o desgana, etcétera. Podría ser sabotajes a las cosas, a las instrucciones que se nos dicen, decir, pues yo lo voy a hacer de otra manera, o voy a cruzar límites, ¿no? O me habían dicho que solo me podía teletrabajar 2 días, pero yo me voy a tomar 3, ¿no? Cosas así que a veces van pasando. O pequeñas explosiones que dices, ¿a qué viene que me contestes así? O que envíes este email tan incendiario. O resistencias pasivo-agresivas. Todo estos podrían ser expresiones de la tensión del sistema, ¿vale? Que insisto, no quiere decir que haya algo malo, simplemente es información todo esto. Antes os dije que es como una sirena.
que el problema no es que la sirena esté sonando, el problema es que hay fuego en otro sitio, ¿sí? Esta es la idea de, el conflicto no es ese, eso es una señal de que hay un conflicto por debajo que tenemos que gestionar. Entonces, una empresa que no tiene un espacio seguro para hablar de los conflictos, es como una olla a presión sin válvula, ¿sí? Porque hay personas conviviendo, hay personas con estrés a menudo, ¿no? Porque hay presión de trabajo, presión de cliente, presión de proyecto, lo que haga, lo que haya. Y entonces en ese estrés va a haber fricciones. Y si no se crea un espacio seguro para hablar de estas fricciones, ahí hay una tensión increciendo que hay que buscarle una vía de salida. ¿Por qué? ¿Qué pasa si no encuentra un espacio de diálogo seguro? Pues que aquí en España tenemos la tradición del el rajadero nacional es la terraza del bar, ¿no? Ahí es donde nos juntamos y empezamos a criticar a este, al otro, al jefe, al proyecto, al cliente, al proveedor. Es el sitio donde a veces nos desahogamos, ¿sí? Entonces, puede ser que sea en la terraza del bar, puede ser que sea por los pasillos, puede ser que sea, ¿no? Entonces, pero esa es información súper útil para poder avanzar, para poder gestionar, para poder hacer que todo fluya mejor. Entonces, esa información, como empresa, nos interesa que llegue a nosotros y poderle dar un espacio para poderla, para no marginarla, ¿sí? Para que eso se convierta no es en energía que se pierda del sistema, sino energía que se recicla y se reutiliza dentro del sistema. Esta es la idea, ¿sí? Una empresa que gestiona bien los conflictos y que tiene espacios de diálogo seguro, consigue que y no me gusta esta expresión, pero la energía negativa de los conflictos, de las tensiones, se convierta en palanca de cambio y de mejora para el equipo, ¿sí? Y de avance cultural para conseguir equipos de alto rendimiento, que en el fondo son equipos que se entienden bien, que tienen un objetivo claro, que están bien motivados y que consiguen un alto rendimiento. Pero para conseguir equipos de alto rendimiento, necesitamos que sean equipos que se entiendan, ¿sí? Y para que sean equipos que se entiendan, hay que crear espacios de diálogo seguro. ¿A qué me refiero con esto? Y vamos ya al último bloque. Un espacio de diálogo seguro puede ser, tiene unos requisitos básicos. Cuando yo digo un espacio de diálogo seguro, tengo en mi mente estas cuatro cosas muy claras. Se puede hablar de todo sin miedo a ser juzgado. Es un espacio seguro, un espacio abierto, donde tanto puedo hablar de lo que le pasó a mi gato, por decir algo, como del conflicto que ha habido con el jefe o con el cliente o con el proveedor, ¿sí? O con mi compañero de mesa. Es un espacio donde se puede hablar de todo, ¿vale? Segundo, se puede expresar lo que duele. No es solamente, puedo expresar, oye, yo estoy mal, esto me está afectando. Expresar el dolor es una necesidad humana básica. Entonces tenemos que crear un espacio donde esto se pueda expresar. Se puede poner encima tensión, es decir, las lágrimas son bienvenidas, es así de fácil, ¿sí? Es decir, la emoción, también las emociones positivas, entonces, también la alegría, también el júbilo, también la celebración es bienvenida, ¿sí? Pero también las energías dolorosas, la emoción es bienvenida. Y el último punto es importantísimo, sobre todo para los que nos hemos socializado como hombres, que siempre buscamos soluciones a las cosas. Eh, pero en general, es algo que ocurre mucho en un entorno donde se busca la eficiencia. A veces no hace falta que me deis un consejo o que me deis una solución. A veces solamente necesito que me escuchéis. Y este espacio seguro reivindica también esta parte, ¿eh? Se puede buscar comprensión antes que soluciones. Entonces, si conseguimos crear un espacio de diálogo en el equipo seguro, donde el equipo puede expresar cómo está, lo que necesita, eso comparte emociones, ayude que las partículas de este sistema, las personas, interaccionen más, se entiendan más, estén más conectadas y con una mirada ya sepas cómo está el otro. Entonces, entenderse y compenetrarse es mucho más fácil. Y llegar a un equipo de alto rendimiento es mucho más fácil, ¿sí?
Entonces, una empresa sin un espacio seguro para hablar es como una olla a presión, os decía aquí abajo, ¿sí? Y ya para acabar, os voy a contar una historieta. Eh, Me gustaría explicaros algo eh, dedicado a los que piensan que tantas reuniones y tantos espacios de diálogo son una pérdida de tiempo, que es otro punto de vista con el que me encuentro muy a menudo, ¿sí? Para los que no me hayáis stalkeado un poco por Instagram o por LinkedIn, yo trabajo como Agile Coach o como Scrum Master durante los últimos años dentro de las metodologías ágiles y ahora trascendiendo eso también, llevando la esencia de eso a las dinámicas de equipos. No hace falta a veces un marco de trabajo tan establecido, pero sí que hace falta realmente algunas herramientas de gestión. Entonces, esta historieta viene a decir algo así. Dice, imaginaos que os dan 5 horas para talar un árbol y un hacha, ¿sí? El error sería ponerse a golpear con el hacha como loco, porque que eso es estrés, acción, foco en la producción, ¿no? El objetivo es cortar el árbol. Porque ¿qué pasa esto? Te cansas, te frustras, a lo mejor hasta te lesionas y a lo mejor consigues el objetivo, a lo mejor no, pero desde luego te cansas un montón. Entonces, la estrategia que vengo a proponer es, si tienes 5 horas, pásate 4 horas afilando el hacha, ¿vale? Pero seguramente no las 4 seguidas, porque eso tampoco aporta nada, pero yo qué sé, 45 minutos afilas el hacha y estás 15 minutos dando golpes certeros, profundos, que corten. Otra vez 45 minutos descansando y afilando el hacha y otros 15 minutos de golpes profundos y certeros, ¿sí? Esta es la estrategia que vengo a decir. ¿Y qué son esos 45 minutos de afilar el hacha? Pues esos son las reuniones, son los espacios de diálogo. Ahí es donde se afila el hacha. Ahí es donde se baja la tensión, se alinea el equipo, se recupera la autoridad. Y luego, cuando toca actuar, todo es más fácil, todo es más profundo, más efectivo y con menos desgaste. Por concluir, mirad, vuestros equipos no necesitan que seáis perfectos. Necesitan que ocupéis vuestro lugar, que sostengáis la tensión, que abráis espacios donde puedan ser personas y no solamente engranajes de una maquinaria, ¿sí? Un conflicto no es una amenaza, es una llamada, una oportunidad de conexión profunda. Cuando cambiáis vuestra presencia interior, el sistema entero cambia su energía. A mí, esto es lo que realmente me motiva. Ayudar a las personas a cambiar su presencia interior para poder cambiar la energía del mundo. Es algo que se basa en la teoría de los organismos vivos, por si alguien la conoce o quiere investigar, en la que porque las personas constituyen equipos, los equipos constituyen organizaciones y las organizaciones se relacionan, ¿no?, en la gran comunidad. Entonces, mi enfoque no está tanto en la parte terapéutica individual, que también, cuando es necesario, con algunos cargos estratégicos, sino más en la parte sistémica, en la parte de los procesos relacionales. De ahí mi formación en Process Work, trabajo de procesos. Y esto es crucial en las organizaciones para mantener equilibrado el triángulo entre personas, procesos y productos. Porque si centramos solamente el foco en el producto o solo en la persona o solo en el proceso, esto no va bien. Mantener este triángulo equilibrado es la fórmula de la eficiencia con la que trabajo. Y por eso, porque esto es lo que me motiva, estoy dando estas charlas y quiero ayudaros personalmente. Entonces, ahora vendría el momento en el que abrimos micro y podemos comentar, objetar, discrepar y hacer lo que queráis. Y aquí os dejo también mi WhatsApp, mi LinkedIn y mi página web ahí abajo, coaching.santimanovsky.com, donde encontraréis un vídeo largo y podéis agendar sesiones conmigo directamente si queréis. Los que estáis aquí en esta webinar, si al final os interesase, lógicamente la primera sesión es gratuita para todo el mundo, pero si al final alguien quisiese un acompañamiento más largo,
tenéis un descuento especial. Simplemente si queréis contactar conmigo, mencionad que habéis estado aquí presentes y tenéis un descuento de 800 euros en el acompañamiento largo. Y ahora, nada más por mi parte, quedo a vuestra disposición para comentar. Tengo mucha curiosidad por saber si hay algo que os ha llamado la atención, algo que lo veis diferente, algo que creéis, wow, pues esto podría encajar donde yo estoy. Veo la primera mano de Víctor, adelante. Muy buenas, Santi y compañía. ¿Me escucháis bien? Perfectamente. Bueno, primero que todo, estamos aquí con mi compañero Ilias y nos ha parecido alucinante todo lo que has contado, ya que nos pasa siempre lo mismo y tenemos un par de preguntas. Claro. Bueno, yo quería felicitarte antes de nada porque me ha gustado mucho la historia que has contado del hacha. Es Gracias. realmente para reflexionar. Y bueno, nosotros tenemos un equipo donde sabemos que no hay un espacio seguro. Lo Ok. sabemos y podemos llegar a admitirlo. Pero una vez sabemos que no hay un espacio seguro, ¿cómo se hace para que este sea seguro? Porque es decir, vale, vamos a abrirnos, pero no te sale de un día para otro el abrirte más o el expresar tus sentimientos, etcétera. No, no sale de un día para otro y ahí vosotros, ¿qué rol tenéis en vuestro equipo o en vuestra empresa? Bueno, somos un equipo de 19 personas y hay 5 que son como los líderes. Y entonces, nosotros somos como los encargados de que todo esto funcione y vaya bien. Y en las reuniones que hacemos de equipo, que hacemos 2 por semana, nos pasa lo que has estado diciendo tú, que hay poco interés, desgana, que en vez Ya, de dinamizar se dinamita. Fuga de talento. claro. Todo lo que has dicho lo tenemos. Bueno, todo lo que he dicho lo digo porque es lo que veo que pasa en las empresas. No, Ya, no es ya, ya, casualidad ya. que os coincida a vosotros, ¿no? Entonces, a ver, sí, a ver, un cambio cultural en el cual la gente dé el paso de abrirse, de expresarse, de crear este otro tipo de relaciones, requiere un tiempo y requiere unas habilidades. No es algo que se haga de un día para otro, ¿vale? No es algo que se consiga mirando un par de vídeos o oyendo un par de webinars. Aquí sí que podéis sacar algunas ideas, ¿no? Es decir, la idea más importante para mí es que cualquier persona puede dar el primer paso y dar ejemplo, ¿vale? Es decir, cuando empieza una reunión, si todos nos dedicamos a compartir pues hasta nivel 3, pues los otros comparten hasta nivel 3. Ahora, si yo quiero ir un poco más allá y yo empiezo la reunión y yo comparto hasta nivel 7, estoy marcando un umbral. Entonces, los siguientes, si comparten hasta nivel 3, van a quedar un poco raros, ¿vale? Estoy forzando el sistema a avanzar y hacer un cambio. Entonces, yo os diré, oye, si vosotros queréis promover este cambio, empezad con cosas suaves, no con cosas... Los experimentos empiezan con gaseosa, no con pólvora, ¿no? Entonces, empezad con cosas suaves, pero intentad dar vosotros el paso a ir un poco cada vez trayendo a esas reuniones esa visión de, oye, ¿cómo estoy hoy? O sea, y daros el permiso, por ejemplo, decir, oye, mirad, he pasado una mala noche y hoy mi nivel de energía es bastante bajo, pero estoy aquí con ganas de mejorar y de colaborar, ¿no? Porque a veces mostrar nuestra vulnerabilidad y decir cómo estamos realmente relaja también. Es esa obligación de aparentar que todo está a tope. ¿Sabes lo que quiero decir? Mm. Entonces, estos son pequeños cambios que se pueden empezar. En paralelo, pues habría que hacer una encuesta que yo aconsejaría que sea anónima para poder recabar información sobre qué es lo que motiva y qué es lo que desmotiva al equipo. Y ahí tendréis información que es oro para poder gestionar. Y en paralelo también hablar pues con los líderes o con la junta directiva, decir, oye, está pasando este problema, tenemos esta información y queremos un cambio. ¿Cómo sería vuestra empresa ideal también? ¿No? Es decir, estas actitudes que estáis viendo, ¿cómo están impactando en negocio? ¿Cómo están impactando en rendimiento? Y si eso no está muy claro, pues el tema es, ¿y si todo el equipo fuese un equipo ideal y motivado y comprometido y proactivo, qué cosas podríamos hacer que no estamos haciendo? Y si tenemos eso claro y somos conscientes de este gap, es más fácil también vernos dónde estamos, dónde queremos llegar y qué pasos podemos ir dando para llegar hasta allí. Y si queréis ayuda, ya os digo, agendar y la primera sesión podemos profundizar en vuestro caso
Yo os haré más preguntas más concretas y os diré cuáles son los pasos que yo haría en vuestro caso concreto. ¿Sí? Muchas gracias, Santi. Juan Pablo. Hola Santi, bueno, muchas gracias por la charla, por la discusión que has traído. Antes que nada, si tenés una grabación de esto, me gustaría para poder compartirlo con algunos miembros del equipo también, como para que sea un disparador, como lo ha sido para mí. Claro. En nuestro caso, yo soy fundador de una empresa junto con mi socio y considero que ha sido un ambiente seguro o sano, no me acuerdo cuál fue el término que utilizaste, creo que seguro. El tema es que pienso que ha sido seguro de más, en cierto, y empieza a aparecer este foco del jefe amigo se empieza a difuminar la autoridad, sobre todo con los que tienen más años en la empresa, que han comenzado codo a codo con uno y después ya no tienen mucho contacto con nosotros, pero como que empiezan bueno, se ve ahí como un cierto insatisfactor porque las cosas ya no son de la misma manera que antes. Ya pasamos de 5, 6, 7, 8 empleados a 40 en poco tiempo. Entonces, se ha como desarmado eso y por ahí siento que me cuesta más con la gente más vieja, que había una dinámica más del día a día, codo a codo, con los dueños de la empresa, que ya empiezan a sentir un poco de insatisfacción. ¿Cómo se trabaja eso? Digamos? ¿Cómo hacemos el camino inverso? Che? Se da lugar a las emociones, pero nos está comiendo mucho tiempo de eficiencia que necesitamos. Como que, Ya. Bueno, a veces hay una falacia de que realmente las reuniones están comiendo eficiencia. No digo que no pueda pasar, ¿vale? Pero a veces sí que caemos en una hiperactividad y nos parece que las reuniones son pérdida de tiempo, ¿no? Esto es algo que ya hemos hablado. Entonces dices, vale, nuestro caso dice, hay este buen rollo, ¿no? Pero bueno, no es lo mismo el buen rollo que hay en una empresa de 5 o 6 trabajadores que el que hay en una empresa de 40. Hay necesidades diferentes. Y además, a nivel sociológico, el equipo humano, es decir, y esto yo lo he podido ver en mi propia carne, es decir, a veces empezamos trabajando con un equipo de 5 y el equipo crece porque el proyecto se hace más grande y ponen más gente en el equipo, ¿sí? Y acabamos siendo 7, 9. Cuando pasamos de 9, y ya 9 es una cifra límite, un equipo más grande de 9 ya no funciona como un equipo. Ya se crean subgrupos, porque a nivel humano, a nivel ontológico, tenemos esa tendencia de no, la familia no suele ser tan grande. Entonces, nuestras relaciones tienden a buscar la réplica de la familia en nuestro equipo de trabajo y nos relacionamos con 4, 5, 7 personas como mucho. ¿Sí? A la que el equipo es más grande se crean subgrupos. Por lo tanto, ya no es lo mismo. Y hace falta un poco de estructura. ¿Sí? Entonces, muchas empresas con las que trabajo que tienen estos crecimientos, ahora mismo estoy con una empresa en Pamplona que han pasado de 10 a 25 en muy poco tiempo, ¿no? Entonces, sí, sigue habiendo una parte de celebración, de festejo, de buen rollo, pero hace falta las normas que nos han llevado hasta aquí ahora han quedado obsoletas. Para poder regularnos como sistema hace falta una evolución de estas cosas. Por ejemplo, el control que ha ayudado a que lleguemos a este nivel de excelencia, estoy pensando en este cliente ahora, ¿sí? Nos ha llevado hasta aquí, pero ahora mismo esto se está convirtiendo en un lastre y es más, en un punto frágil del sistema. Ahora este control que estaba tan centralizado hay que dividirlo, delegar en equipos, crear equipos autoorganizados y que ellos puedan tomar más decisiones. Porque si seguimos teniendo tantas decisiones centralizadas, acaba siendo un peligro para el propio sistema, para la propia organización de la empresa, ¿no? Entonces, tendría que conocer un poco más cómo funciona la tuya, pero evidentemente en cada momento de crecimiento hay necesidades diferentes y hay que honrar y conservar algunas cosas que nos han traído aquí y hay otras que hay que replanteárselas. Y eso cuesta. Replantearse las cosas que nos han ayudado a crecer cuesta muchísimo, ¿sí? Porque, ostras, es justo nuestra esencia, es lo que nos ha traído hasta aquí. Pero de eso hay que poder distinguir qué necesito conservar, porque esto me va a ayudar a crecer, y qué necesito cambiar y reorganizar. Entonces, sí hay muchas reuniones, o sí hay buen rollo, o sí hay mucho control, o sí hay
no sé cómo se toman las decisiones. Para mí un tema esencial es cómo se toman las decisiones, ¿no? ¿Se toman las decisiones de manera centralizada o de manera delegada? ¿Sí? En quien está más cerca de eso. Te digo lo mismo que a nuestros compañeros de antes. Es decir, con tan poca información me cuesta, pero si quieres profundizar más en exactamente qué sector, qué estructura tiene tu empresa y tal, entonces en estas sesiones yo te hago 10-15 minutos de hacerte muchas preguntas para coger el máximo contexto posible y después te digo los pilares sobre los que trabajo y cómo actuaría yo en esto para ayudar o ayudaros a dar esos siguientes pasos. Y esta información es gratuita y es para que tú la semana siguiente ya la puedes empezar a aplicar, ¿sí? Si más adelante tú crees que tiene sentido y que queremos seguir hablando, pues tengo los brazos abiertos, por supuesto, pero esta parte de analizar y de dar algunos consejos sobre cómo seguir avanzando, la podemos hacer en privado, ¿sí? ¿Alguna preguntita más o algo que quieras que no haya quedado? No, bueno, un poquito eso, digamos, sentimos que un poco por la Sí, genética de los dueños, de los fundadores, yo y mi socio, que iniciamos con esa apertura, sí, digamos, y escuchar las emociones. Siempre hemos leído y siempre hemos tenido eso muy en foco. claro. La empresa nació con el nombre NaN, que es Not a Number, entonces tratamos de impregnar la cultura esa Genial, genial. dentro de los colaboradores, Mm, pero llegamos a un punto en donde sentimos de que estamos escuchando muchas emociones nosotros y mm. ya no sabemos cómo gestionarlas tanto. Bueno, por eso que me decías antes de la trampa esta de jefe amigo, ¿no? Que yo mencionaba un poco, es decir, es verdad que hay que dejar espacio a las emociones y es verdad que vosotros como fundadores tenéis un rol importante y habéis creado ese alma en vuestra empresa, ¿no? Que es esto que os identifica como cultura interna, pero a la vez hay que, o sea, una cosa es te entiendo y otra cosa es hago lo que tú dices, ¿no? Entiendo que eso, o sea, entonces ahí es donde está el tema de reconectar con la autoridad, es decir, ser cercano y ser humano y ser empático y a la vez mantener la autoridad. Y es un reto muy difícil para quien está en ese rol, ¿vale? Entonces, ahí es justo, lo he mencionado muy de pasada. Yo tengo dos tipos de programas. Uno es en el que trabajo con todo el equipo y los mandos intermedios, la junta directiva y tal. Y el otro tipo de programa es un programa individual para liderazgo, ¿sí? Que ahí es donde digo, bueno, vamos a ver, yo trabajo 20 aspectos diferentes de liderazgo y de esos 20 identificamos cuáles son los que ya tienes más desarrollados y los que tu equipo necesita. Porque a veces tú puedes ser un líder excelente, pero no el líder que necesita tu equipo. Tiene que haber un encaje en qué necesidades está teniendo tu equipo y si tú tienes esas habilidades de liderazgo suficientemente desarrolladas, ¿sí? Entonces, podría ser, por lo que me estás comentando un poco, es que es eso de, sí, yo tengo una escucha activa, yo creo estos espacios donde la gente se expresa, existen estos canales de comunicación que te digo, esto es oro en tu empresa. Cuesta mucho encontrar las empresas en las que los canales que es de subida de información estén bien establecidos, porque dar órdenes es fácil, pero que el impacto de esas órdenes te llegue a ti, ¿no? O de esas decisiones te llegue a ti, es el gran reto para muchas empresas. Si esto lo tenéis bien, el riesgo lo tiene, el riesgo. El siguiente paso es decir, vale, pero necesito conservar mi autoridad, ¿vale? Necesito, a pesar de todo lo que está pasando y todo lo que me estáis diciendo, necesito, porque no solo tú lo necesitas, tu empresa necesita que haya alguien que marque el norte, que marque muy claro hacia dónde hay que ir, ¿vale? Y sí, vamos a gestionar todo lo que está pasando, vamos a gestionar cómo nos sentimos y cómo hacer que todo esto funcione mejor. Pero no por atender esto, tenemos que descuidar la parte de direccionalidad de la fuente, de los fundadores de la empresa. En esto, de hecho, desde el análisis de liderazgo sistémico se habla de 4 posiciones de liderazgo, ¿no? Y entonces no sé si vosotros como fundadores o apoyándoos en otras personas tenéis que cubrir estas 4 posiciones de liderazgo, que es la que van a ayudar a que la empresa se autorregule y gestione bien, ¿no? Liderar desde el frente, marcando la dirección, liderar desde atrás, asegurándose que nadie se quede atrás, que todo el mundo puede seguir el ritmo, liderar desde el centro para aglutinar y recoger el sentir popular y también poder liderar desde fuera,
Decir, oye, vosotros vais y yo desde fuera os voy dando feedback si vais bien o vais mal, pero vosotros os autolideráis, ¿no? Estas 4 posiciones de liderazgo habría que analizarlas si están bien cubiertas, porque eso a veces es una muestra de... Y ya te voy a dar un pasito más. A veces nos ocurre que nosotros tenemos una manera natural de ser y de liderar, pero el sistema o la empresa o el equipo nos exige que nos pongamos en otro rol que no es el nuestro natural y eso nos genera una tensión interna. Entonces, ¿qué ocurre? Que el equipo está esperando algo de mí que a mí me cuesta hacer porque no es mi manera natural de liderar, pero tengo tendencia a cómo a mí me gustaría hacer las cosas, pero no es lo que el equipo necesita, es esa tensión que se genera o en el equipo que no le doy lo que necesita, o si le doy lo que necesita me estoy traicionando a mí mismo y a mi manera natural de liderar. Y esa tensión que existe ahí es algo que hay que gestionar también, porque si no, o te quemas tú o se quema el equipo, ¿no? Entonces, ahí no es tan sencillo, hay que profundizar más, ¿sí? Bueno, clarísimo, Santi. Muchísimas gracias. Un placer. Y ya son las 7:03, pero si hay alguien más, yo puedo quedarme un minutito más. ¿Algún comentario, alguna pregunta, alguna objeción? Las discrepancias son bienvenidas también. Xavi, adelante. Hola Santi. Pero no va a ser una objeción, al revés. Me ha gustado mucho el curso también, como comentan el resto de la gente. Tengo una pregunta. Claro. No, comentas lo de las 3 fases, ¿no? Cuando hay un problema, restaurar ese Sí. compromiso. Llevo un equipo, esto alguna vez ¿no? Ya nos ha pasado, y hay un compromiso del equipo pues a resolver ese problema, e incluso a veces es el propio equipo que saca el problema, dice, oye, esto no lo estamos haciendo bien, nos genera un problema, y entre todos se toma una decisión. Durante unas semanas, unos meses, esa decisión se respeta y se hace, pero Sí. poco a poco el compromiso se va diluyendo, se va perdiendo, y volvemos, a no ser que uno se ponga más estricto, volvemos, como que no acaba de quedar, ¿no? Muchas veces volvemos a estar donde estábamos antes. ¿Y tú qué crees que pasa ahí? ¿Cómo se puede? ¿Cuál es tu hipótesis? Pues la verdad es que no tengo muy bien una hipótesis, ¿no? A veces sí que no he estado más como controlando más la situación, y como que a veces un poco persiguiendo para que esta decisión se respete, funciona, pero no acaba de... A la vez que uno pone el pie fuera, poco a poco se vuelve a lo anterior. Ujú. Sí, ocurre mucho en los equipos. Yo te digo cómo lo gestiono esto, por si te sirve. Te doy pero sin conocer tu equipo y tu realidad también es... Yo te digo lo mío, ¿sí? Entiendo. Pero a mí una cosa que me ayuda mucho es a final de mes, por ejemplo, o cada 15 días, si se pudiese, hacer una reunión con el equipo sobre qué está yendo bien y qué está yendo mal. No sé si has oído hablar de las retrospectivas. Ujú. Pues Sí. para mí la retrospectiva es un espacio mágico donde se puede hablar con el equipo para no hablar del producto o el servicio o la relación con el cliente, sino a nivel de coordinación interna, ¿sí? Que nos está yendo bien y que nos está yendo mal. Entonces, las cosas que nos van bien, las compartimos de manera anónima, las celebramos, de que bien, todo esto nos ayuda y nos va bien y lo estamos haciendo bien. Y digo, conservémoslo. Entonces, lo ponemos por escrito y creamos un documento de Team Agreements, ¿vale? Acuerdos de equipo. Donde, oye, estamos todos de acuerdo, hay un compromiso que esto nos está haciendo bien, fantástico. Y eso queda escrito aquí y lo revemos una vez al mes. Una vez al mes, cuando hacemos esta reunión, digamos, a ver, ¿qué nos estaba yendo bien? Esto y esto. Y ahora ha salido algo nuevo, pues lo añadimos a este documento, ¿no? Y entonces, esta es la parte de rever los acuerdos de equipo. Y es importante que haya un rol que se ocupe de esta parte, ¿vale? Es decir, que como un rol que está al servicio del equipo y que cuide el equipo y que es como la conciencia, decir, oye, habíamos decidido esto. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, vamos a tropezar con esa piedra y con esa otra y nos va a pasar aquello que no nos gustaba. ¿Vale? Cuando creamos un team agreement, es como un escudo que nos va a proteger de cosas que nos han hecho daño en el pasado.
Entonces eso es importante tenerlo vivo. Y es importante que haya un rol, una persona dedicada a mantener estas cosas vivas a lo largo de la vida del equipo, porque a lo mejor pueden entrar y salir personas y tal, pero hay alguien que tiene que mantener esta llama, ¿sí? Porque esto es lo que va a ayudar a que el equipo no caiga y no tropiece otra vez con la misma piedra, ¿vale? Y la segunda parte de la retrospectiva es la parte de identificar qué es lo que nos está yendo mal, ¿no? Y ahí van a salir también un montón de ideas anónimas, por supuesto, para que la gente no se corte. Y de todas esas les digo, vale, escojamos una. ¿Cuál es la que más daño nos está haciendo en nuestro funcionamiento a día de hoy? Y toda la gente vota y la idea más votada, solamente una, digo, vale, pues esta la vamos a mejorar durante el siguiente mes. Quiero un compromiso de todo el equipo a mejorar solamente esto. Full focus a mejorar esto, que es lo que más nos está perjudicando. Y así mes a mes solucionamos un aspecto nuevo o intentamos. Al mes siguiente chequeamos, oye, ¿eso quedó solucionado? ¿Sí o no? ¿Las acciones que hemos tomado han sido suficientes? No, hay que tomar otras, vamos para adelante, ¿no? Entonces, si mes a mes reveemos nuestros team agreements, las cosas que nos ayudan, y a la vez intentamos solucionar una cosa por mes que nos está bloqueando, que nos está perjudicando, que nos está impidiendo avanzar o funcionar mejor, el equipo se siente como, wow, estamos pudiendo mejorar nuestro entorno de trabajo, estamos tomando decisiones que nos ayudan. Además, tenemos el apoyo externo, ¿no? De quien sea, de sí, oye, queremos mejorar esto, ayúdanos a mejorar esto, ¿sí? Entonces, el equipo no solo se siente motivado y proactivo, sino que además enseguida se consigue una relación diferente, una cultura diferente dentro del equipo, donde se creen que las cosas son posibles mejorarlas y cambiarlas. Esa creencia es importantísima, que siga viva, ¿vale? Que el equipo crea que realmente tiene capacidad para mejorar su entorno de trabajo y con poder, que son escuchados, ¿sí? Qué interesante. No sé si te he contestado mucho, sí, pero... Sí. No sé si me das buenos tips para poder accionar. Y solo una pregunta lo que comentas. Esa persona, ¿no? Que tiene esa conciencia que comentabas, ese rol, Sí. ¿que es alguien del propio equipo o se busca alguien de fuera del equipo? Eso puede depende, ser? yo lo he visto en los dos casos. A veces, o al menos en las fases iniciales, a veces es importante que sea alguien externo, primero porque es más profesional, tiene más experiencia haciendo esto, y segundo porque al ser externo no está tan supeditado a caer bien al jefe, para entendernos, ¿sabes? Entonces, es una figura más neutral donde se puede ganar la confianza de los dos lados y a la vez tiene la capacidad de accionar más cosas porque no está dentro de la estructura jerárquica, ¿sí? Pero mi consejo es que esta figura externa dure un tiempo, poco. Es como Mary Poppins, que viene, ayuda a que las cosas cambien y luego se va, ¿sabes? Pues esta figura externa tiene que venir, facilitar este cambio de dinámicas, estos espacios, y luego irse, y en este tiempo formar a alguien interno que sostenga estos cambios, ¿sí? Entonces, ¿qué figura interna tiene que sostener estos cambios? Alguien con sensibilidad, alguien con capacidad de escucha, de ponerse al servicio, un líder servicial, ¿sí? Entonces, existen tests de personalidad que ayuden a veces a discernir un poco, pero no más que ya os conozcáis y que a alguien les salga de manera vocacional coger este rol, ¿sí? Que insisto, es un rol, no es un cargo, ¿vale? No es que tú tienes la responsabilidad que esto funcione así, eres como el guardián, ¿no? De mantener la antorcha encendida y además seguir haciendo tus funciones como cualquier otro miembro del equipo. Pero es un plus, es un rol más dentro del equipo. Y en los equipos que están transicionando es un rol que es bastante demandante, es decir, no es una vez al mes hacer una cosa, sino es estar pendiente a qué funciona, a qué no funciona, quién pone mala cara y se calla, ¿no? Y animarle a que comparta sus ideas, a dar voz a todas las partes, ¿no? Es un rol bastante activo. Es un rol, se llama facilitador de equipos normalmente, ¿sí? Y existe formaciones para eso. Y bueno, entonces es un rol que se puede desarrollar. De hecho, hay un plan para desarrollar internamente facilitadores de equipo, si es que es algo que creéis que necesite a largo plazo. Pero otra solución es que sea una persona externa también, o sea, como vosotros veáis. Lo que sí que no debería ser es una persona con poder sobre el equipo. ¿Vale? Debería ser alguien que no sea un jefe directo del equipo. Sí puede ser un cargo, pero un cargo que tenga responsabilidad en otra área y que además hace de facilitador de este equipo, ¿sí?
pero no alguien que tenga poder sobre el equipo, porque si no es un doble rol que es incompatible. ¿Sí? Gracias. Muy bien, muchas gracias a ti. Muy interesante. Ok.